Lo que voy a decirte puede cambiar por completo la manera en que experimentas tu vida. No es una fórmula mágica, no es un truco rápido. Es algo mucho más profundo, es recordar el poder que ya está dentro de ti. He visto cómo, al dejar de resistirme, todo empezó a reorganizarse a mi favor. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo cambié la manera en que vibro en él. Hoy quiero compartirte cómo una práctica simple, pero constante, puede transformar tu realidad desde adentro hacia afuera. No es teoría. Es experiencia. Es vibración. Y cuando comprendes esto, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. La mayoría de las personas intentan manifestar desde el miedo. Afirman lo que quieren, pero vibran lo contrario. Luchan por sanar, intentan atraer dinero, suplican amor, sin darse cuenta de que cuanto más se esfuerzan, más lejos parecen estar de eso que desean. Pero la verdad es otra, cuanto más sueltas, más recibes. Y hoy quiero mostrarte cómo funciona esto en la práctica, no como teoría, sino como una transformación real que ocurre dentro de ti y se refleja en todo lo que te rodea. Si te quedas hasta el final, algo dentro de ti va a cambiar, y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a cambiar con ello. No importa en qué punto estés ahora, ni cuántas veces hayas intentado manifestar sin éxito. Siempre hay un punto de inflexión. Y comienza exactamente aquí, con esta comprensión, no necesitas hacer más, necesitas ser diferente. Durante mucho tiempo yo también intenté controlar cada detalle, pensando que si actuaba más, si pensaba más, si hacía más, finalmente conseguiría lo que quería. Pero un día entendí algo simple, casi obvio, pero increíblemente poderoso: todo lo que deseaba ya venía en camino, no había necesidad de correr detrás, ni de suplicar. Solo necesitaba permitirlo. Fue entonces cuando empecé a repetir en silencio una frase que cambiaría mi forma de existir: yo permito. Así de sencillo. Pero esas dos palabras, aunque parecen simples, reconfiguraron mi manera de ser. No sucedió de la noche a la mañana, porque mi mente había sido entrenada para conquistar, no para recibir. Sin embargo, algo en mí comenzó a transformarse cuando dejé de resistirme y acepté que tal vez, solo tal vez, el universo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En lugar de forzar, empecé a hacer espacio. Dejé de preguntar obsesivamente cuándo sucederá, y comencé a decir: permito que suceda. Y eso lo cambió todo. Cambió mi energía, el campo a mi alrededor, la forma en que los acontecimientos se desarrollaban. Comprendí que permitir no era un acto pasivo, era una elección activa, consciente, valiente. Era como dejar de empujar una puerta que en realidad se abre jalando. Cada vez que decía permito, mi cuerpo se relajaba, mi frecuencia se elevaba y salía del estado de ansiedad para entrar en el campo de la creación. Esto se convirtió en un ritual interno, en un estado vibratorio de rendición. Recuerdo con claridad una sesión de meditación en la que, completamente inmersa, sentí con todo mi ser: permito la curación. No pedí, no forcé, simplemente lo permití. Y en ese instante, algo dentro de mí se alineó, como si se desbloqueara una frecuencia oculta. Fue un nivel de presencia que nunca antes había experimentado. A partir de ahí, las sincronicidades comenzaron a multiplicarse. Desde entonces entendí que permito es más que una frase, es un portal. Es una invitación a que lo invisible se manifieste en lo visible. Y es justo en ese estado donde todo empieza a suceder sin esfuerzo. Cuando dejé de desear desesperadamente y empecé a vivir en un estado de permiso, descubrí un ritmo de creación completamente diferente. Uno natural, fluido, sin la carga de la búsqueda obsesiva. En algún momento me di cuenta de que cuanto más luchaba por manifestar algo, más lejano parecía volverse. Era como correr tras mi propia sombra. Entonces me detuve. Me callé.
Y en ese silencio comprendí que el secreto no estaba en hacer más, sino en ser diferente. No era cuestión de correr, sino de alinearse. Cuando solté la idea de esfuerzo, descubrí el poder de la vibración pura. La verdadera manifestación no requiere sudor, requiere sintonización. No se trata de cuánto quiero algo, sino de cuánto soy la frecuencia de ese deseo. Cuando estoy siendo, las barreras desaparecen, las personas llegan, los caminos se abren, las oportunidades fluyen. No es magia, es coherencia energética. He vivido esto tantas veces que ya no lo considero coincidencia. Es el campo respondiendo, siempre, a mi estado interno. Durante años creí que el valor de lo que lograba dependía del sacrificio. Pensé que solo alcanzaría algo si luchaba duro. Pero la realidad cuántica funciona de otra manera. En el campo de las infinitas posibilidades, el esfuerzo físico cede su lugar a la claridad vibratoria. Y por eso cambié mi enfoque. Dejé de querer cambiar el mundo exterior y comencé a ajustar el mundo interior. Fue como cambiar esfuerzo por entrega. Recuerdo una mañana en la que desperté en paz, ligera, sin expectativas. Y fue justo en ese estado de tranquilidad cuando recibí una llamada que cambió el rumbo de un proyecto entero. No había planificado, no había impulsado nada. Simplemente estaba en sintonía. Ahí comprendí que el universo se mueve con elegancia y que la lucha solo aparece cuando estoy fuera de mi centro. La manifestación sin esfuerzo no es suerte, es precisión vibratoria. Es cuando el deseo deja de ser una meta futura y se convierte en una expresión natural de mi estado presente. Cuanto más vivo en esta alineación, más veo que no se trata de ganar control, sino de soltarlo. Dejar ir la tensión constante, liberarme de la compulsión de hacer todo con mis propias manos. Durante mucho tiempo viví dividida. Mi mente quería controlar cada paso, predecir cada detalle, estar segura de cada resultado. Pero mi intuición me susurraba que era hora de soltar. Este conflicto era invisible, pero drenaba mi energía. Era como intentar avanzar con el pie en el freno. Quería seguir, pero la tensión me mantenía estancada. Cuanto más intentaba controlar, más vida se me escapaba. Y no era por falta de intención, era por exceso de intromisión. El campo cuántico no responde a la rigidez, responde a la confianza. Y la confianza no nace de la obsesión. Me costó admitirlo, pero el control era solo un disfraz del miedo. Un miedo profundo a que el universo no supiera lo que estaba haciendo. Hubo una fase en la que, a pesar de toda mi práctica de meditación y expansión de conciencia, seguía queriendo predecirlo todo. Hacía planes, cronogramas, microtareas, pero nada fluía. Y cuando finalmente solté el timón y acepté lo desconocido, lo inesperado comenzó a sorprenderme. Ahí entendí que controlar es resistir, y resistir es vibrar en escasez. Hoy veo el control como una trampa sutil. Viene disfrazado de responsabilidad, pero en realidad es pura tensión vibratoria. Cuando suelto, el campo se reorganiza, las piezas se mueven sin que yo tenga que empujarlas. Esta inteligencia universal sabe exactamente lo que hace, y lo hace con mucha más elegancia de la que yo podría. Dejar el control no es rendirse, es permitir. Es un acto de libertad interna. Y cada vez que lo hago, siento mi cuerpo relajarse, mi mente expandirse y mi energía elevarse. Porque al final, todo empieza en el mismo lugar, permito. Aquí es donde el flujo se restablece. Y en ese fluir, todo cambia. Especialmente la forma en que empiezo a lidiar con la corriente invisible que sostiene todas las posibilidades. Cada vez que intentaba nadar contra esa corriente, la vida me mostraba lo inútil que era. Me esforcé. Me agoté. Diseñé escenarios, planes, rutas, pero todo parecía estancado. Hasta que un día, simplemente, observé la naturaleza.
Un río no se abre paso por la fuerza. No empuja. No pelea. Se curva, se adapta, fluye, encuentra su camino. Y en ese momento entendí, o me alineaba con la corriente, o seguiría sufriendo intentando empujar la realidad. El universo no responde a la fuerza, responde a la armonía. Alinearse con la corriente no es resignarse. Es sensibilidad. Es aprender a notar las señales sutiles, a percibir la dirección de la energía, a actuar en el momento justo. Dejé de resistirme cuando me di cuenta de que lo que llamaba caos era muchas veces una reorganización invisible. Cuando solté la necesidad de controlar la dirección de la corriente y me dejé llevar, la vida me condujo a lugares que mi mente jamás habría planeado. No hablo de pasividad. Hablo de presencia. Un surfista no controla el mar. Siente la ola, observa, espera, y cuando llega el momento, actúa con decisión. Esa metáfora se convirtió en una brújula interna. Ahora, cada vez que me descubro forzando algo, me detengo. Respiro. Y me pregunto, ¿esta acción nace del miedo o del flujo? Si es miedo, suelto. Si es flujo, sigo adelante. Recuerdo un viaje donde todo se salió del guión. Vuelos cancelados, reservas perdidas, el caos perfecto. Pero en lugar de luchar contra ello, elegí confiar. Y en ese mismo viaje conocí personas que cambiaron mi vida, conexiones que nunca habrían sucedido si todo hubiera salido como yo quería. La corriente me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Desde entonces, mi mantra es simple: voy con la corriente de la vida, y la corriente me lleva a lo extraordinario. Y es en ese estado de entrega activa donde ocurren los milagros. Pero ahí no terminó la lección. Porque al fluir con la vida, emergió algo más profundo, la percepción de las creencias que, en silencio, habían moldeado mi realidad. Nos enseñaron que todo lo valioso requiere esfuerzo, sacrificio, dolor. Y sin darme cuenta, repetí esa programación. Cada vez que algo fluía con facilidad, me parecía sospechoso, como si lo que no costaba, no se mereciera. Fue un proceso profundo darme cuenta de que esa mentalidad ni siquiera era mía. La heredé. La acepté. Y nunca la cuestioné. El cambio comenzó cuando entendí que el deseo no es un capricho. Es una señal. Si deseo algo profundamente, es porque ya existe en el campo de las posibilidades. Es una comunicación. Un anticipo vibracional. Pero si creo que debo sufrir para merecerlo, saboteo ese flujo. Rechazo la facilidad, como si fuera una trampa. En mis meditaciones, comenzaron a aparecer viejas frases automáticas: esto es demasiado bueno para ser verdad, no puede ser tan simple, no soy suficiente. Sombras del pasado. Pero en vez de luchar contra ellas, las observé. Les di las gracias por haber intentado protegerme. Y luego, simplemente, las solté. Reprogramar esa vibración no fue cuestión de un día. Fue una elección diaria. Empecé a repetir afirmaciones no para convencer a mi mente racional, sino para recalibrar mi campo. Ya no decía es difícil ganar dinero. Empecé a decir el dinero fluye naturalmente hacia mí porque estoy alineado con él. Y poco a poco, mi cuerpo lo creyó. Mi energía cambió. Y las oportunidades comenzaron a aparecer. Descubrí que la creencia del esfuerzo como única vía es una armadura demasiado pesada. Cuando me la quité, entendí que la verdadera fuerza está en la ligereza. Y fue en ese estado de ligereza consciente donde aprendí algo aún más sutil: rendirse al momento presente sin perder el poder de la creación. Durante años, la palabra rendición me sonaba a derrota. Hasta que comprendí que hay una forma de rendirse que no es pasiva. Es poderosa. Es mirar de frente la resistencia, agradecerla y soltarla.
como aflojar una cuerda que llevaba años tensando sin darme cuenta. Rendirse no es abandonar el deseo. Es dejar de luchar contra él. Es como el surfista que no intenta dominar el mar, sino que se funde con la ola. En muchas meditaciones, me vi frente a esa elección, seguir forzando o simplemente flotar. Y cada vez que elegí flotar, la vida me sorprendió. Sincronicidades. Encuentros. Ideas que jamás habría imaginado desde el control. Hay un punto en el que la mente racional debe hacer silencio. Un punto en el que dejo de querer arreglar lo que no está roto. En esa rendición consciente no pierdo el mando. Lo que hago es realinear mi intención con una inteligencia mayor que ya está organizando la realidad. Y cuando eso sucede, todo cambia. El tiempo se ralentiza. La ansiedad se disuelve. La energía vuelve a circular. Es un estado de presencia tan profundo que parece que todo empieza a respirar conmigo. He experimentado una transformación profunda simplemente dejando de resistirme. Momentos en los que el cuerpo sanó viejos dolores sin esfuerzo, en los que las ideas surgieron con una claridad cristalina, en los que relaciones tensas se resolvieron sin pronunciar una sola palabra. Y todo esto ocurrió porque me rendí, no desde la debilidad, sino desde la sabiduría de quien entiende que a veces el mayor poder está en soltar y permitir. Cuando dejo de luchar contra la vida encuentra la forma de reorganizarse. Pero para que esto no sea solo un momento aislado, sino un estado constante, es necesario cultivar una presencia especial cada día, una práctica. Un entrenamiento que trasciende la teoría y se convierte en una forma de vivir. Lo que realmente consolidó mi transformación no fueron los grandes eventos, sino los pequeños rituales diarios que me mantienen alineado. Descubrí que si quiero permanecer en la frecuencia de la creación, debo comenzar el día en ese estado. No puedo esperar a que el mundo me dé razones para agradecer, al contrario, elijo ser agradecido primero y entonces el mundo responde. Este acto se convirtió en un código personal, un compromiso silencioso entre yo y el campo cuántico. Cada mañana, antes de abrir los ojos por completo, me conecto con la versión de mí que ya vive lo que deseo, no imagino cómo sería, me coloco allí, lo visualizo con detalle, percibo los aromas, los sonidos, las emociones en mi cuerpo. Si visualizo salud, siento vitalidad, si visualizo abundancia, respiro libertad y seguridad, y mantengo esa emoción el tiempo suficiente para que se vuelva real para mí. Este sencillo ejercicio, cuando se hace con presencia real, transforma la mente y el cuerpo. Crea nuevas conexiones neuronales, altera el campo electromagnético del corazón, sincroniza el cerebro con la realidad deseada, y poco a poco, la vida empieza a responder. No es magia, es coherencia vibratoria. He visto personas revertir enfermedades, atraer relaciones significativas, crear prosperidad, todo a través de esta práctica, no como un acto esporádico, sino como una elección diaria. A veces hago este ejercicio en silencio, otras veces con música que me conecta profundamente, incluso mientras camino por la naturaleza, sintiendo que la vida me escucha, porque el campo siempre responde. Pero solo responde a lo que es auténtico, a lo que realmente vibra en coherencia con lo que somos en nuestro nivel más elevado. La práctica no se trata de fingir, se trata de recordar quién ya somos, y cuando este recuerdo se vuelve constante, cuando esta identidad se vuelve natural, vivir alineado deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado de ser. Entonces, la realidad no tiene otra opción, debe reorganizarse para reflejar esa vibración. Este cambio interno es lo que transforma todo lo externo. Mis relaciones se volvieron más ligeras, mis decisiones más claras, mi salud más estable. Dejé de reaccionar a lo que ocurre afuera y comencé a generar mi mundo desde dentro. La vida dejó de ser una sucesión de accidentes y comenzó a ser una danza de sincronicidades. Ya no me levanto esperando que el día me diga quién soy,
Ahora soy yo quien decide quién ser y dejo que el día se adapte a mi vibración. Eso no significa que todo sea perfecto, pero sí significa que dejé de vivir en resistencia. Los desafíos siguen existiendo, pero ya no me dominan, porque mi vibración es mi base, y desde esa base, todo lo que llega a mi vida resuena con esta frecuencia superior. He visto personas en crisis emocionales reconstruir sus vidas, empresarios al borde de la quiebra crear negocios prósperos, madres con dolor crónico recuperar la salud y la alegría. ¿Qué hicieron estas personas? Cambiaron su vibración, sostuvieron su nueva identidad y permitieron que el campo les devolviera lo que ya era suyo por derecho energético. El secreto está en la naturalidad. Cuando esta nueva forma de ser se vuelve normal, lo extraordinario deja de ser un milagro y se convierte en un estándar. Dejé de sorprenderme por las manifestaciones, empecé a verlas como confirmaciones, como señales de que la realidad simplemente está respondiendo a quien he decidido ser. Por eso, te lo digo con certeza, no es una técnica, es una nueva forma de existir, una reconfiguración profunda del ser. Y cuando esta transformación ocurre desde dentro hacia afuera, todo cambia de manera tan intensa y definitiva, que resulta imposible volver atrás. Ahora quiero que escribas en los comentarios, dejo que lo mejor venga a mí. Escríbelo con sinceridad, siéntelo vibrar dentro de ti, porque esta simple elección puede ser el comienzo de una nueva realidad.